La herencia. Vamos a hablar de la herencia, derecho por ley o testamento. Todo el esfuerzo que hace un padre de familia, cierta manera está encaminado en dejar a sus generaciones un legado. Mediante acciones como la insolvencia estatal, el Estado se atribuye algunos derechos, y es el derecho precisamente a expropiar la herencia mediante lo que se denomina hipoteca a la inversa. Vamos a ver en este espacio bueno, muy bien, vamos a hablar de propiedad. Vamos a hablar de la propiedad y empecemos por preguntarnos de qué somos dueños. ¿De qué somos dueños? Sobre todo cuando desconocemos tantas cosas en relación a este mundo, a este planeta y el funcionamiento. Con el paso del tiempo vamos descubriendo cosas que en su momento eran difícil de descubrir, de percibir y por ende de contextualizar. Pero cuando hablamos de propiedad, nos vamos a preguntar siempre ¿de qué somos dueños? ¿De qué somos dueños como seres humanos? Porque lo más próximo a la propiedad sería la voluntad, pero la voluntad también cede ante circunstancias específicas, de manera que revisemos un poco acerca de lo que es la propiedad. Se dice que propiedad es cuando se tiene el bien o el título o valor de algo específico. Puede ser una propiedad inmueble, una propiedad intelectual, y esta propiedad siempre va a estar en un marco jurídico, en un marco normativo, en un marco legal que podríamos denominar en este punto lo que es la ley marítima. La ley marítima es algo que es muy importante, supremamente importante de conocer, porque a partir de allí nos damos cuenta de la propiedad, de verdaderamente por qué hacemos lo que hacemos y quién se beneficia de lo que hacemos, y empezamos a darnos cuenta que los seres humanos dentro de este marco jurídico no son más que cosas, es decir, cosa del griego res. La ley marítima, como su nombre lo dice, es la ley del mar. El mar es extenso y desde el punto de vista escatológico nos damos cuenta de que el mar es una muchedumbre, es una multitud, o sea, es un gentío. Eso es el mar. Y que lo que trafica, lo que se mueve en este mar son barcos. Los barcos hacen parte precisamente de ese intercambio. Cuando estamos en mar abierto, no somos de ningún lugar. Empezamos a hacer a partir de que llegamos a puerto, de que llegamos a tierra. A partir de allí empezamos a hacer corporaciones. Entonces, ¿cómo funciona el orden del mundo? Lo vamos a mirar más o menos de la siguiente manera. Normalmente un barco siempre llega a puerto. Cuando llega a puerto es como el punto, digamos, de ventanilla, una manera para interpretarlo. Cuando empezamos a ver la mercancía humana, para entender la mercancía humana tenemos que hacernos a la observancia de un canal. Así como vemos que en todos los lugares estrechos de los océanos se han construido canales para efectos de la ley marítima. En este caso, la mujer, a la hora de dar a luz, estamos hablando del canal vaginal por donde evidentemente vienen los niños a ese mundo, es decir, a ese océano. Cada que nace un niño, este niño es una mercancía, literalmente es una mercancía, y toda mercancía, todo producto lleva una factura. Es por esa razón que a los niños les colocan una cosa que se llama registro civil. Hace un tiempo atrás, para efectos de Colombia, eso se le llamaba denunciar al niño, o sea, denunciar, como si fuera culpable de algo. Pero en este momento se habla del registro civil. El registro civil es como la factura. A partir de allí, esa mercancía que sale de ese canal a ese mundo,
a ese océano, a partir de allí empieza una propiedad. Y esa propiedad, comillas, es dada en comodato a una figura de padre y madre. El padre y la madre reciben eso que es de suyo propio, eso que es producto de su vientre, lo reciben en comodato, lo que quiere decir que el Estado como tal le otorga a esos padres, comillas, la potestad de alimentar, adiestrar a esta criatura para que haga parte en un momento dado, haga parte de su verdadero dueño y sea productivo a su verdadero dueño, que es el Estado. Por esa razón, cuando nosotros miramos ese documento, esa factura está en nombres, letras en mayúscula. Las letras mayúsculas hacen parte de la corporación. Y obviamente cuando nosotros tomamos los diccionarios y buscamos la palabra corporación, o sea, corpse, significa muerto o cadáver, literalmente cadáver. Entonces quiere decir que mediante esa factura, que puede ser un registro civil, para casos de Colombia, la famosa identificación, todas las identificaciones, si ustedes las miran, están en letras mayúsculas. Lo que quiere decir que usted es una corporación. Cuando usted tiene letras mayúsculas y cualquier contrato que usted desarrolle que lleve letras mayúsculas, significa que usted es una parte, o sea, es una corporación, lo que usted quiere decir que usted hace parte de la ley marítima. La ley marítima es básicamente cómo funciona el tema, es decir, un barco gigante que se mueve por todo el océano, la propiedad está ahí. Entonces, dentro del concepto de la ley marítima, entonces tenemos que hablar del famoso derecho romano. Derecho romano. Cuando hablamos del derecho romano, es verdaderamente entender quién está detrás de ese marco jurídico, de ese marco legal. Esa parte es sumamente importante. Y miramos nosotros desde la misma historia, cuando se da, por ejemplo, el arresto de Jesús y el juicio de Jesús, cómo funciona este tema, digamos, de lo que es un juicio. Un juicio es como nosotros hacer énfasis sobre, cuando nosotros miramos un tribunal, no un juzgado como tal, funciona como un barco, literal como un barco, donde hay un juez, hay un fiscal, hay unos abogados, hay un tribunal y obviamente hay un jurado. Y está la persona allí. Entonces todo eso es un show, es un espectáculo. Siempre todo proceso, todo juicio es un show, es un espectáculo. Nosotros tenemos historia reciente, por ejemplo, del show mundial que hizo J.J. Simpson, o para caso de Colombia de Colmenares, que fue un show, un espectáculo, que eso suscitó pues para novelas y libros y una serie de situaciones. Entonces es importante entender que todo es un espectáculo. Todo es un espectáculo porque la cosa a juzgar no es un ser humano sino una corporación. Por eso empezamos a darnos cuenta qué hay detrás de todo el asunto con relación a lo que nos gobierna o a lo que ejerce autoridad sobre nosotros. Entonces, dentro de ese derecho romano, tenemos que decir que el mundo le pertenece a Roma. En la Edad Media, se decía que el 33% de la población mundial, del territorio mundial, era de Roma. Hoy estamos alcanzando una gran mayoría y hace parte precisamente de ese derecho marítimo, de esa ley marítima, ¿no? La ley marítima. Esa parte es súper importante. Entonces, cuando se da el arresto y el juicio de Jesús, lo que se hace es que, como vemos en todos los ámbitos del derecho, cuando el acusado carece de recursos, comillas, entonces el Estado le proporciona un abogado de oficio. Por esa razón vemos cierta parcialidad y cierta falta de compromiso. Obviamente tenía que ser así porque ya todo estaba dado, las cartas estaban jugadas, pero realmente hay un lavado de manos porque el abogado de oficio realmente es simplemente un asalariado. Él no tiene ningún compromiso, él se ciñe de manera pusilánime a una jurisprudencia y básicamente él se lava las manos, que fue lo que ocurrió. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Al punto
clave, que es el derecho de la propiedad, para hacer énfasis un poco sobre lo que hoy para mucha gente es escándalo con relación a la famosa hipoteca a la inversa, hipoteca inversa, hipoteca inversa. La gente que pelea normalmente es la gente pobre. Ustedes se van a dar cuenta que los ricos no pelean. La gente pobre es la única gente que pelea. Cuando ustedes ven un rico peleando, lo hace a través de un abogado. El abogado entra a defender siempre los derechos de los ricos, porque ustedes nunca van a ver a un abogado defendiendo los derechos de los pobres. Porque esa persona que requiere los servicios de un abogado debe tener cómo pagar unos honorarios. Por esa razón, los únicos que pelean son los pobres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí hay un punto bastante importante, pues, para reflexionar. Entonces viene dentro de este derecho romano, viene el famoso derecho divino. El derecho divino se le otorga a Jacobo I entre el siglo XVI y XVII, Jacobo I de Inglaterra. Pero realmente el derecho divino fue otorgado, como sea, fraudulenta como sea, se le otorga a lo que se denominó el primer papa. El primer papa, recordemos que no fue Pedro, no. Eso es un tema donde le da surgimiento a lo que se denomina Iglesia Católica. Pero sin embargo, la persona que hace las veces de papa se otorga el famoso derecho divino. Por eso hablamos de ley marítima, derecho romano. Y cuando ustedes ven cualquier persona que se gradúa de derecho, tiene mucho, toda la carrera gira en torno al derecho romano. Al derecho romano. Lo que quiere decir que normalmente el abogado como tal termina siendo un producto. El abogado no es dueño de sí mismo. El abogado sigue un ejercicio que no tiene nada que ver con él. Por eso siempre es dado a darse al mejor postor, ¿no? Dentro de todo ese ejercicio del derecho, así funciona. Así funciona. De manera que no es básicamente a Jacobo I, porque inclusive antes de Jacobo I apareció en Inglaterra quien le da nombre a Inglaterra a través de la Carta Magna, que fue el denominado Juan Sin Tierra, en el 15 de junio de 1215 en Inglaterra se da la famosa Carta Magna, que es lo que es una constitución básicamente, como enfatizando sobre el poder del Estado y Dios o la Iglesia para efectos de Inglaterra, como derecho divino, el derecho divino de los reyes, que no era más que Dios les hablaba de noche y ellos le hablaban al pueblo en el día. Básicamente era como funcionaba en la Edad Media este asunto. Entonces, a partir de la ley marítima, entonces lo que nosotros vemos es que todo ser vivo pasa a ser propiedad del Estado en comodato. En Colombia existió el denominado fondo ganadero, que consistía en que las personas que tenían cierta parcela, entonces se le otorgaba una cantidad de cabezas de ganado para que estas personas las engordaran y todo el tema, y después pasaban nuevamente a su dueño y ellos tenían una retribución por esa manutención. Básicamente así funciona la humanidad, es decir, como reses, como mercancías. Entonces todo lo que se da en ese mar, es ejercido bajo el marco de la ley marítima. Por eso los pasaportes, las cédulas, los pasaportes, el DNI, todo esto viene en letras mayúsculas porque se hace parte, digamos, de lo que es la propiedad. Entonces, cuando nosotros vamos mirando este asunto, nos vamos dando cuenta cómo todo va encadenando. El ser humano que ya a partir de los 18, en algunos países a partir de los 21, que ya es mayor de edad, entonces ya entra a ser parte jurídicamente, ya es un ciudadano, ya no es un menor de edad, sino que es un ciudadano, es decir, ya esa figura de comodato precluye en ese momento y pasa a ser
una persona ya con responsabilidad jurídica, con una responsabilidad estatal. Es por eso que en los países, por ejemplo en Colombia, a una persona ingresa a la cárcel es a partir de los 18 años, es decir, cuando ya tiene cédula, o sea, esa factura, que lo que hace es que lo integra al Estado. El Estado normalmente procura que cuando el ser, es decir, la cosa, cumple la mayoría de edad, ya viene lista para ser productiva al sistema. Por eso, durante todo el proceso de la infancia, esta mercancía en comodato tiene que ir a la escuela, es decir, tiene que empezar a formarse para estar listo en el momento en que ingresa oficialmente como ciudadano. Por eso es importante entender esa parte. Ahora bien, una vez se ingresa, se sale, digamos, del tema académico, del tema del sistema educativo al sistema laboral, entonces esta persona entra en una ilusión, una especie de ilusión, donde se le hace creer que es propietario. A partir de los 18 años ya la persona entra al sistema laboral y a partir de allí empieza a ir siendo, desde el punto de vista de la ilusión, ¿no?, de lo que se llama la utopía. Recordemos que hay una obra que se llama Utopía, escrita por un humanista en Inglaterra, que era Tomás Moro, amigo de Enrique VIII, que a propósito le hizo, fue muy útil su ayuda con respecto a ese cisma que se da, esa ruptura que se da, el funcionamiento de Inglaterra independiente, ¿no? Tengamos en cuenta que Enrique VIII es el que rompe con Roma y a partir de allí se establece la iglesia anglicana y entonces le hizo pistola a Roma y por ende creó un sistema diferente porque aprovechó esa coyuntura, ese desbarajuste que había creado Martín Lutero con relación a la Reforma. Pero bien, entonces la utopía es utópico. Utopía es básicamente es como lo ideal, pero que no logra de alguna forma llevarse a cabo. Es eso ideal que no logra llevarse a cabo, eso es utópico. Por eso se habla de lo utópico, es de lo fantasioso, de lo figurado y todo el tema. Cuando la cosa empieza a trabajar, entonces se crean una serie de necesidades, como la primera necesidad que siente el trabajador, a la cual tiene derecho, es a una vivienda. Entonces, esa vivienda normalmente, a manera de ilusión, va creciendo y va funcionando con relación a eso que quiere, es decir, a esa necesidad. Entonces, normalmente vemos que a la persona se le otorga un crédito o una cosa que se llama hipoteca y esa persona empieza a trabajar porque de su salario se le va a descontar para pagar eso que aparentemente es propio. Ocurre que esta persona empieza a trabajar y empieza a pagar, empieza a trabajar y empieza a pagar. Entonces la persona normalmente, y todo el mundo normalmente cree que tiene propiedad. Entonces, a la medida que va creciendo, van surgiendo una serie de necesidades. Todo eso hace parte del comercio de esa ley marítima, de ese comercio del mar, en el cual la persona va y viene y va adquiriendo cosas. Realmente, esa propiedad que una persona puede demorarse 20, 30 años para pagar, se supone que cuando esa persona termina de pagar esa deuda, ya está en una edad muy avanzada, donde esa persona ya no es útil desde el punto de vista laboral. Entonces, esta persona tiene una casa, tiene una propiedad, pero lo que la persona ignoró durante todo el tiempo fue que siempre fue un producto, siempre fue un objeto, porque todo el proceso académico, es decir, todas las asignaturas, tengamos en cuenta que todo el orden y el manejo, como lo hablaba en su momento Adam Smith,
el libro La riqueza de las naciones, siempre hay una mano oculta. Siempre hay una mano oculta. Por eso uno tiene que darse cuenta de pronto quién está detrás de todo esto. Y si verdaderamente las creencias que uno tienen que ver con uno de suyo propio, o son infundadas, o son palpitaciones, o qué sé yo, con relación a las cosas en sí. Entonces lo que hace este personaje, que trabaja durante un jurgo de tiempo, es básicamente ir tras una ilusión. Entonces hoy que vemos nosotros hablar y a mucha gente con diversos criterios sobre la famosa hipoteca a la inversa, es realmente que nunca la propiedad fue, porque la propiedad como tal en cierta manera no existe. Hay una obra de Kirchner, habla acerca del empresario. El empresario, según Kirchner, es un escritor al cual sigo mucho, porque él en la obra, hace énfasis sobre la diferencia que hay entre el empresario y el propietario. Normalmente el empresario no es propietario. El empresario no busca propiedad. El empresario busca, es decir, el respaldo del empresario es el cash, es el flujo de efectivo. Por eso, cuando nosotros vemos el Silicon Valley, ¿no? la zona de San Francisco, el desierto de San Francisco, entonces nosotros vemos que de hecho ahí se encuentran hoy las empresas más poderosas del mundo, pero estas empresas que son las más poderosas del mundo, el capital no está ni en California ni en los Estados Unidos, está por fuera de los Estados Unidos, porque el empresario empieza a darse cuenta qué hay detrás, ¿no? Porque el Estado mediante esa misma figura de ley marítima puede decretar el famoso estado de emergencia. Entonces, cuando se decreta el estado de emergencia, entonces lo que hace el Estado es que toma los activos, no importa de quién sea, y entonces a veces se inventa una guerra, se inventa una pandemia, se inventa una crisis. Entonces el empresario es quien de alguna manera soporta. Entonces lo que hace el empresario es migrar su capital a lo que podemos llamar paraísos fiscales o como sea, pero logra sacarlos, ¿no? Para que ese dinero esté seguro. Pero normalmente el empresario no tiene nada que ver con propiedad. Y esa parte es sumamente importante, porque la propiedad, como estamos viendo, no existe. No existe. Ahora, la única forma por la cual existe una propiedad es por lo siguiente. Porque cuando una persona, cuando esa cosa, ¿no? Cuando esa res tiene un título valor sobre algo específico, sea un bien mueble o inmueble, entonces el Estado le envía unas facturas. Entonces, para ese momento sí es propietario. Para ese momento sí es propietario. De hecho, cuando miramos el tema de lo que son los bienes raíces, entonces mucha gente no entiende, no capta un poco la idea entre lo que es catastro y planeación, ¿no? Cuando catastro, que es lo que se encarga, digamos, del recaudo de impuestos, entonces catastro sale y donde ve que hay una hoja y debajo de esa hoja hay un ser humano, entonces dice allí hay una vivienda, entonces sobre eso va a llegar una factura. Entonces la persona, cuando le llega la factura, la persona dice yo tengo propiedad, pero realmente cuando esa persona va a vender se da cuenta que no tiene, que ese predio no está legalizado. Al no estar legalizado, que es ahí cuando se da uno cuenta que el predio no está legalizado, cuando esa persona pretende generar una hipoteca mediante el banco, y el banco hace toda la titulación y se da cuenta de que eso tiene situaciones todavía por resolver. Entonces, para ese momento la persona se da cuenta que ha pagado impuestos toda una vida por un predio que no está legal. Esa parte es súper importante. Entonces, cuando nosotros miramos ya la figura de Kirchner, empezamos a entender por qué esta persona habla con relación a la diferencia que hay entre el empresario y el propietario. Esa parte es súper importante porque es ceñirse al juego. Tenemos cuenta que todo lo que es la ley marítima es una especie de fraude,
podemos llamarlo de esa manera, de fraude, ¿no? Porque no hay propiedad, pero el Estado se apropia de todo. Y es importante hacer el ejercicio, porque cuando nosotros leemos una obra de Engels, habla de la familia y el Estado, ¿no? Como propiedad. Entonces todo se buscaba era llevarlo al Estado, porque el Estado es una cosa y la empresa privada es otra. Entonces lo que hacía era como todo llevárselo al Estado. Por eso ustedes ven que todo el sistema educativo tiene esa función de anarquía, ¿no? que busca es formar individuos para que sean útiles al sistema, es decir, al Estado como tal. Por eso abogados, médicos, ingenieros, contadores, hacen, y etcétera, etcétera, hacen parte de productos, son productos. De ahí que una persona, cuando tiene la titulación académica, lo que tiene son las responsabilidades. Démonos cuenta que el profesional como tal no tiene derechos, tiene responsabilidades. Por esa razón el médico no puede equivocarse, el abogado no puede equivocarse, el contador no puede equivocarse, el economista no puede equivocarse, porque todo eso tiene unas consecuencias jurídicas bastante considerables. Esa es la razón por la cual empezamos a entender toda esta situación, porque de pronto defendemos postulados que no entendemos, y no entenderlos corresponde nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad. Esa es la razón por la cual vamos entendiendo todo ese tema. Entonces, la importancia de darnos cuenta qué es la ley marítima y cómo funciona el Estado, cómo funciona el mundo, de qué somos propiedad. Démonos cuenta que como se ha traficado con seres humanos mediante la figura de esclavos, de todas las razas, de alguna forma han sido parte de la esclavitud. Hoy se habla de la esclavitud moderna mediante el estatus. Por eso, cuando una persona que es dada en comodato, es decir, el niño que nace, que es dado en comodato a ese padre y a esa madre, ese padre y esa madre empiezan a trabajar para hacerlo abogado, médico, contador, ingeniero, economista, etcétera, etcétera, y eso es entregarlo al Estado una vez cumple la mayoría de edad. A partir de allí ya es desarraigado, ¿no?, de ese seno, y entonces empieza a funcionar, porque se busca de que sea productivo. Entonces eso es como una mercancía, el mismo tráfico de toda la vida. Las clases menos favorecidas siempre han sido movidas. ¿Por qué? Porque cuando encontramos qué es una corporación, estamos hablando de un artículo, es decir, esa cosa que tiene factura. Ahora, ¿cómo se sale uno de todo ese entuerto del sistema? Es precisamente entendiendo la figura. Y la posibilidad más viable para ser un poco, comillas, más autónomo es siendo empresario. Pero la empresa no enmarcada en la propiedad. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser dueños de un negocio sin ser propietarios? Entonces es cuando miramos, por ejemplo, el network marketing. El network marketing, a este libro que está acá, se llama Los Nuevos Profesionales. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que se llama hipoteca a la inversa, entonces acá este libro nos habla un poco de lo que es la hipoteca a la inversa. Este libro se publicó en el año 2004 en los Estados Unidos. La persona que lo hace, una persona que tiene, en cierta manera tiene el bagaje, es Charles King, director de la Cátedra de Negocios de la Universidad de Illinois, doctorado en Harvard, escribe Los Nuevos Profesionales, y él hace un recuento extenso sobre la situación de lo que es el hombre trabajador. Se dice que una persona que en Estados Unidos está en un promedio de 50, 80 mil dólares al año, obviamente que es un estilo de vida más o menos interesante. Ocurre que esta persona durante su vida laboral, sea médico, abogado, economista, lo que sea, vive más o menos. Pero ocurre que hay una situación cuando llega el momento de la jubilación. Por eso es importante hablar de la propiedad. Cuando llega la jubilación, esos ingresos se reducen más o menos a un nivel de 5 mil dólares. Entonces, cuando nosotros vemos una persona de 5 mil dólares con relación a esa otra cantidad, entonces es como si la persona estuviera en la indigencia.
¿Eso qué hace? Eso afecta el estado emocional. Porque démonos cuenta que la carrera laboral consiste en el ascenso. Cuando miramos desde el punto de vista laboral, es una trampa en la cual el individuo no se percata. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se percata? Porque el individuo entra a ser parte, primero, de la cosa. Él, como es una corporación, él no mira hacia adentro. Y obviamente, cuando uno está más o menos bien, comillas, zona de confort, pues uno no hace introspección. Porque si uno desde el momento en que empieza a descubrir cositas, uno empieza como a prepararse, entonces uno no entra a ser parte de un sistema que lo va a explotar. ¿Por qué? Porque lo va a tomar como un objeto, como un utensilio. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es tan complejo cuando se es altamente competitivo desde el punto de vista laboral. Cuando se es altamente competitivo desde el punto de vista laboral, la persona no existe durante todo su proceso laboral. La persona entra como a reflexionar un poco, es cuando ya es rechazado. Es rechazado por sobrecalificado, por experiencia, por lo que sea. Entonces ya la persona dice, bueno, y ahora hasta dónde he llegado. Por eso el tema gerencial es sumamente peligrosísimo. Es uno de los campos dentro de la competencia laboral más peligrosos, porque son susceptibles a fuertes depresiones. Cuando se llega al punto de gerencia, normalmente el gerente no hace 2, 3 gerencias en la vida. Él llega mediante mucho sacrificio a una gerencia, pero cuando él suelta esta gerencia, entonces difícilmente va a alcanzar otra gerencia. Pero él anhela otra gerencia. Entonces ahí viene la disyuntiva, si él puede trabajar por menos o si puede hacer algo con menor jerarquía a la que tenía. Ahora, para ese entonces, este gerente ya ha incrementado su nivel de gastos a nivel de gerente. Lo que quiere decir que otro sueldo tiene que ser superior, pero no se da, sino que es inferior, por lo tanto viene ese cuadro depresivo. Por eso es una trampa. Porque él cree que es dueño de algo, pues realmente va camino a una incertidumbre. Esa parte es sumamente importante entenderla desde el tema de propiedad. El libro al que hago mención hace énfasis sobre eso, porque la persona va haciendo cosas que no hacen parte de su conciencia, sino de la competencia. Y entonces entrar allí es no estimarse uno como ser humano, porque es bien irónico, se hace durante todo el proceso, desde la infancia hasta la edad adulta, se hace todo el esfuerzo para ser competitivo desde el punto de vista laboral, pero cuando se llega ya a la vejez, es donde llega ese punto donde hay techo, ¿no? Porque se dice que la escala laboral es como una escalera donde se va ascendiendo, pero al final se encuentra con un trasero gigante que no deja pasar. Ahí es donde viene la caída libre, y esa caída libre es de lo cual hay que percatarse, porque durante todo el proceso se va construyendo un producto que en un momento dado ya nadie quiere usar. Un producto que ya nadie quiere usar porque la oferta ha superado la demanda. Y es esa misma ley marítima, que es sin misericordia. Es sin misericordia porque todos los campos van echando para su lado y se va creando y se va creando y se va creando y se va creando y se va traficando con cosas, con personas, con seres humanos, al punto que los sueños quedan pulverizados, porque los sueños de la gente no importan. Y el sacrificio que hace esta cosa trabajadora, como abogado, como médico, como ingeniero, lo que sea, ese sacrificio en cierta manera va a repercutir en frustración, en reclamos, en culpabilidad, en desengaño. Cuando hoy hablamos del famoso concepto de hipoteca a la inversa, eso obedece a lo que se llama insolvencia estatal. La insolvencia estatal obedece al envejecimiento de su población, sobre todo de su mano de obra, y si es calificada, mayor. Eso hace que entre el Estado en una coyuntura
bien compleja en la cual, primero, no tiene cómo suministrar desde el punto de vista de salud y seguridad social a esa persona que ya está cesante. Entonces, como el Estado no tiene cómo responderle, entonces se crea esta figura de insolvencia estatal mediante la hipoteca a la inversa. Esto que está ocurriendo hoy se dio más o menos 25, 30 años atrás en los Estados Unidos, donde las personas, de alguna forma, ya en su edad de jubilación, ya insolventes, andando ya como indigentes, profesores, diríamos médicos, abogados, contadores, que fueron muy exitosos en su vida laboral, terminan siendo como personas mal vistas desde el punto de vista gubernamental, que eso es algo muy doloroso. Entonces, lo que hacían estas personas era, tenían una casa, entonces ellos decían, listo, vamos al banco y firmamos para que el banco nos suministre una mesada hasta que nosotros muramos. Cuando nosotros morimos, entonces esa propiedad pasa a ser del banco. Realmente la propiedad nunca fue del trabajador. La propiedad siempre fue del banco. Por eso nosotros vemos, para efectos de Colombia, está la ley de propiedad horizontal. Es un engaño, es una ilusión, porque somos dueños, pero realmente no somos dueños de nada. Nosotros no podemos ni mover un muro, ni podemos hacer bulla, es decir, somos dueños de nada. Es como cuando nosotros vemos la colmena y si nosotros somos como las abejas. Cuando nosotros vemos un edificio en construcción, vemos que eso parece como una especie de habitáculos de abejas. Es básicamente eso lo que es la propiedad horizontal, o sea, es de todos, pero finalmente es de nadie. Así funciona el tema. Entonces, a lo que se hace énfasis sobre este punto importante es poder darnos cuenta de la propiedad. Entonces, lo que nosotros hoy vemos es básicamente cómo todo el sistema ha funcionado siempre de la misma forma. Cuando nosotros miramos el tema de la hipoteca a la inversa, lo que estamos viendo es que ya hay algo que es determinante, y es que se elimina la herencia. La herencia. Bueno, amigos, eso era todo. Recordemos que esto es una propuesta de libertad.